¿Esa es su carátula? Así es. Ok. Nada más ampliarla y damos la bienvenida. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al webinar Violencia Familiar. En este webinar nos va a acompañar el licenciado Juan Manuel Torres Vargas, quien es originario de la Ciudad de México, de formación profesional, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es perito en grafoscopía, documentoscopía y grafología por la Escuela Mexicana y Asociación de Grafosociología. Él cuenta con experiencia en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Dirección General de Materiales de Guerra. Trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la Quinta Sala Civil como secretario de estudio y cuenta de la sección de amparos. Es abogado litigante desde hace 20 años, especializado en materia civil y amparo, y es director general de Baltor Abogados SC. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Es un gusto. Permítanme, voy a compartir un video que nos hizo favor de compartirnos el licenciado. En la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil, y así no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Una disculpa, tuve problemas con mi conexión. Ahorita regresamos con el video. Aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas.
Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los tratados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es igual.
puedes ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Listo. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Violencia familiar. Sí, ¿Cómo ahí se escucha bien. contrarrestarla? Ok, Sí, escuchamos bien. muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera empezar esta reunión comentándoles algo que es muchas veces nos equivocamos en la violencia intrafamiliar. Siempre nos tenemos por entendido que la violencia intrafamiliar siempre va dirigida hacia las mujeres. La verdad es que la mayoría de las veces sí, en un porcentaje muy grande, sí va dirigida contra las mujeres. Pero también se dirige contra los niños y también se dirige contra hombres adultos, hombres de la tercera edad. Y bueno, que hay que tomar en cuenta esto, no hay que encasillarlo nada más en violencia contra la mujer. Sí se suscita que en la gran mayoría de las ocasiones sí sucede que se da contra las mujeres en un porcentaje muy, muy alto. Nuestra legislación civil, pues sí la contempla, la legislación civil, la penal también, muchos instrumentos internacionales la contemplan, incluso el Estado mexicano en el 2000, en el 96 fue la primera, se da la primera ley contra la violencia familiar, pero pues la verdad es que las instituciones están rebasadas. La violencia familiar es una problemática de salud pública que lo tuvo que reconocer el Estado mexicano así. Fue una lucha del 96 al 2005 para que así se fuera reconocido. Hay una convención que se llama Belén do Para, que fue la que casi que fue el parteaguas, aunque hubo antes algunas otras convenciones internacionales. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esa es la que hace un parteaguas en la cuestión de la violencia familiar en México, obliga al Estado mexicano a que se reconozca como un problema de salud pública.
esta problemática pues es muy difícil de tratar. ¿Por qué? Pues porque se da en la intimidad del hogar de cada uno de nosotros. Incluso hay ocasiones en que nosotros mismos no sabemos que el mismo comportamiento que estamos teniendo, pues la verdad es que forma parte de una violencia familiar, ¿no? En nuestro más íntimo entorno, el no dejar salir a la esposa con cierta vestimenta, eh, si no sale acompañada por, por, por el hombre, o también por el lado de la esposa, el no permitir que el esposo tenga ciertas amistades, si son femeninas. Bueno, es una serie de conductas que hay veces que no las tomamos mucho en cuenta. Es una situación en la que tenemos que concientizarnos. Yo creo que lo más grave está no es no darnos cuenta de esas situaciones, está en darnos cuenta de ciertos comportamientos que tenemos en la cotidianidad, pero también tratar de no caer en esas situaciones ya de una violencia más extrema. Eh, yo mismo como profesional del derecho y litigante, me preguntaba por qué existía para una ley para evitar la violencia contra la mujer, que es la ley de una vida libre de violencia o un acceso libre, una vida libre de violencia para la mujer, y no para el hombre. Pues resulta que esta ley se dio porque finalmente, bueno, pues como les vuelvo a repetir, la gran mayoría o el porcentaje muy, muy alto es porque siempre los agresores son hombres. Por eso es que se dio. No quiere decir que no haya agresoras mujeres, o hijos agresores contra los padres, ya sean también masculinos o femeninos, sino que en un porcentaje muy alto se da normalmente de un hombre a una mujer, ya sea esposo, hermano, incluso parientes colaterales o cosanguíneos, pero se da, y se da en un alto porcentaje. Es muy grave esto porque les vuelvo a repetir, las instituciones, la verdad es que se en materia familiar, un tanto también en materia penal, porque vemos que es tanta la demanda en los juzgados familiares. Hablemos nada más de los de la Ciudad de México, ya no hablemos de otros órganos jurisdiccionales del país. Aquí en la Ciudad de México es tal la demanda que no se dan abasto. Está la demanda que los juzgados están saturados, donde se alega violencia familiar y se pide incluso la legislación civil, pues contemplas cómo proteger a la víctima de un generador de violencia, sea hombre o sea mujer, que es la separación entre ellos como personas. Si viven en un domicilio, bueno, pedir al generador de violencia que salga del domicilio, pero esto no se da como lo platicamos ahorita, sino se da a través de un proceso, porque finalmente, bueno, pues también es una serie de pasos legales que si no se violenta el derecho de la otra parte, aun cuando sea generador de violencia o comete el delito de violencia, ¿no? Resulta que los juzgados familiares, le vuelvo a repetir, se ven tan rebasados que van aplazando en un lapsos de tiempos muy amplios el poder eh, dictar una medida, ya sea de protección, cautelar, precautoria o como le quisiéramos llamar, para prevenir que no se dé ya este tipo de violencia. En materia penal, pues está exactamente, pues casi igual de saturada y rebasada, ¿no? Se ha hecho mucho, hay mucho trabajo de las asociaciones civiles, también de instituciones a nivel estatal o de gobierno, pero no ha sido suficiente. Yo creo que aquí lo interesante sería eh, que si quisiéramos coadyuvar o ayudar a un cambio
en un ambiente violento dentro de nuestra familia sería desde la educación. No le veo otra solución, dado que, como les reitero, y no quiero ser tan repetitivo, pero las instituciones de gobierno están rebasadas. Están viviendo una situación que esta problemática, que les repito, es ya considerado un problema de salud pública, pues ya nos lleva a pasos adelantados, ¿no? Ahora me permito comentarles que esta situación de la pandemia disparó esta problemática de violencia familiar. Ya no les llamamos violencia intrafamiliar porque en lo legal dicen que la violencia intrafamiliar está limitada. Intrafamiliar quiere decir dentro, pero ya la violencia se da fuera también, porque podemos ser agredidos por por factores externos. Acuérdense que el núcleo de la sociedad pues es la familia, pero la familia también ha ido cambiando. Ya no es la familia como la conocíamos hace 30 o 40 años. Ya hay familias que se forman a partir hay familias que nacen de un matrimonio, pero hay familias que también nacen de un concubinato, hay familias que nacen de una sociedad en convivencia, hay familias que nacen de una persona que ya está separada de una relación, otra que también tuvo otra relación, ambos tienen hijos, se unen y bueno, son, como diría esa película, los tuyos, los míos y los nuestros, porque van a procrear a lo mejor hijos. Entonces, esta también es una familia. Hay gente que, bueno, tiene hijos por cada parte de una relación, por parte de la mujer, por parte del hombre, pero conviven entre ellos. O hay relaciones o familias que sin tener incluso vínculo familiar o consanguíneo, hay gente que invitamos a nuestra familia o lo incluimos a nuestra familia y viven en el mismo domicilio, las tratamos como familia, aunque no sean parientes en realidad, pero también se puede dar y se considera por la ley una relación de hecho, así se le llama. Entonces, esta situación ha sido un poquito compleja porque pareciera que la cuestión legal va atrás de nuestra realidad, siempre estamos rebasados. Entonces, a mí me ha tocado muchas veces ver situaciones donde una persona que está siendo violentada en el ámbito familiar, bueno, resulta que pues ni está casada, pues tampoco no tenían una relación entre ellos así como concebida como noviazgo, como concubinato. Entonces hay veces que dicen ¿qué somos, no? En realidad pues son relaciones afectivas y donde se puede dar esta problemática. Esta problemática les quiero reiterar que no nada más les vuelvo a reiterar, el hombre es el agresor, también hay mujeres agresoras o generadoras de violencia. Incluso me ha tocado ver menores que son generadores de violencia, o sea, maltratan a los padres, son menores de edad, pero los maltratan y les infieren daño psicológico, físico, emocional, patrimonial, económico y de todo tipo, ¿no? Entonces, es una problemática bien compleja que les vuelvo a repetir, nuestra legislación se ha quedado un poquito corta y las instituciones se han visto muy rebasadas. Les decía que yo en el ejercicio de la profesión como abogado litigante he visto que, bueno, pues que al momento de pretender tener o resolver una situación de violencia familiar, pues lo primero que nos topamos es que primeramente con la tramitología, segundo, pues con la saturación de la solicitud de servicios para poder pues resolver esta problemática. El tercer factor que he visto y que me llama mucho la atención es que hay veces que ya entrando a la tramitología, ya
ejerciendo ese derecho que se tiene para denunciar, para solicitar a una autoridad pues la solución de esta situación, pues se desisten de la pretensión, de la acción y perdonan, aunque después vuelvan a regresar, ¿no? En la violencia familiar confluyen muchos factores y muchos delitos y muchas acciones que están contempladas en la legislación, ya sea civil o penal, y en el ámbito más bien familiar. He visto muchas veces que, bueno, que la violencia familiar va generando ciertas situaciones hasta llegar al feminicidio. Por eso es que se le ha dado un auge pues muy particular a esta situación del feminicidio. Tenemos muchos casos de impunidad, algo que son casos muy vergonzosos. Estaba yo viendo hace poquito un documental de una persona, se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, me parece. Es una vergüenza, una vergüenza total, y todo se generó a partir de la violencia familiar. La prevención, hablemos de prevención, la legislación sí contempla la prevención de la violencia, pero poco se ejerce. Esa es la realidad. O sea, no hay una prevención al 100. Perdón, creo que escuché una voz. ¿Es normal que se haga tanta agua de eso? Es un micrófono abierto. Ahorita lo cierro, licenciado. Sí, gracias. Hay una problemática, le digo, muy grande, donde las instituciones pues no logran abarcar. Algunas no logran y otras no quieren. Esa es la cruel realidad. Hay instituciones que se corrompen pues desde el interior, desde su origen, desde adentro, y pues no resuelven estas situaciones de violencia que muchas veces terminan en homicidios, en lesiones, los menos graves, y que finalmente, bueno, incluso en desapariciones forzadas, en trata de personas. O sea, es muy amplio esto. A partir de la violencia familiar se pueden dar y se pueden detonar tantos factores que es muy amplio el campo donde yo pudiera platicarles que esto pueda derivar incluso en tráfico de personas, ahora sí, abuso sexual, en la cuestión también de acoso sexual, en la cuestión laboral. Hay muchos tipos de violencia que, les vuelvo a repetir, hay veces que ni siquiera las conocemos, o me ha tocado conocer colegas que ni siquiera las conocen, ¿no? ¿Cuántos tipos de violencia conocemos? Mire, hay muchísimos, pero los que la ley contempla, bueno, pues es la violencia al interior de la familia, la violencia física, la violencia psicoemocional, la patrimonial, la económica, la laboral, contra los derechos reproductivos de la mujer. Hay una situación de violencia también en la cuestión de se está dando muy particularmente en un tema muy de moda que ahorita acaban de hacer un movimiento. Creo que ya la aprobaron, la ley Olimpia, que es la difusión de imágenes y videos sin autorización del sujeto pasivo, que es la víctima. Entonces hay también muchas leyes que están hechas de muy buena fe, pero con poco efecto. Hay normas oficiales mexicanas, hay leyes, incluso la tenemos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, en el artículo 4. Siempre se trata de tener una igualdad entre hombres y mujeres, pero en la realidad y en nuestra cotidianidad y en nuestra cultura, la verdad es que no lo vemos así. Y es a todos grados, o sea, aquí no hay, esto no respeta nivel socioeconómico, nivel académico. O sea, esto se da a todos los niveles sociales y en todos los extractos de nuestra sociedad, ¿no?
Entonces, hay muchas situaciones donde quisiéramos o pudiéramos ejercer ciertas situaciones, sí hay cuestiones de tipo legal para tratar de pararlas, pero yo creo que hemos fallado mucho en la prevención. Hay muy poco que se puede hacer en la cuestión preventiva, que yo pienso que es donde se debe de trabajar, pero se debe de trabajar adentro de nuestro ámbito más íntimo, que es nuestra casa, para tratar de parar esto porque está creciendo de manera muy alarmante y cada vez más. Eh, yo les pudiera platicar que en marzo también se acaba de autorizar o se acaba de aprobar, va a haber un registro público de agresores sexuales. Y de marzo para acá, bueno, pues es poco lo que se ha hecho. Sí está aprobado, ya es ley y, y bueno, finalmente eh, no vemos ahorita todavía un reflejo de esto porque estamos muy pegados a la fecha de que se empezó a iniciar esta situación. Em, a nivel federal se acaban también de aumentar las penas para la persona que sea un agresor, un generador de violencia en el ámbito de la familia, pero todo mientras esté en el ámbito de la cuestión escrita y no en la acción, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Vemos problemáticas de familia donde el papá y la mamá se separan y utilizan a los hijos ejerciendo una violencia, los toman como botín de guerra y bueno, pues es todo eso, finalmente volvemos a recaer en lo mismo, es violencia, pero no nos damos cuenta y además lo aprobamos, ¿no? Como familiar de alguno de las partes, pues no lo vemos mal, ¿no? No vemos mal que mamá no deje ver a los hijos al papá, que el papá le hable mal a los hijos de la mamá, no vemos mal que un hijo que se haga cargo de un padre ya en tercera edad le hable mal o lo trate mal. Finalmente siempre decimos que eh, casi, ahora sí que sus razones ha de tener, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hicieron una encuesta hace poquito, si no me mal recuerdo, en el mes de abril. Eh, ya la habían hecho anteriormente en el 2005. Eh, hay un secretariado de Seguridad Pública. Hicieron una encuesta principalmente a hombres donde les preguntan, la pregunta específica es que en cuestiones de violencia o de violaciones o de violencia contra las mujeres, quién es el detonante y lamentablemente vemos que siempre manifiestan y es por cuestiones de género o principalmente los hombres dicen que las mujeres tienen la culpa de que las agredan eh, en la calle o les faltan al respeto por la vestimenta, por el comportamiento, por ciertas situaciones que se dan. Y bueno, pues esto es alarmante porque finalmente pues sabemos que para eso existen ciertas libertades que no se respetan, ¿no? Por eso les decía que confluyen tantos factores y es tan compleja esta situación que no tenemos en realidad yo no le veo como abogado litigante, yo no le veo una pronta solución. Yo no le veo una, un órgano de procuración de justicia, llámese juzgado familiar o llámese procuraduría. Hay centros de justicia para la mujer, hay el Instituto Nacional de la Mujer. Yo no le veo en todas estas organizaciones que son de muy buena fe y que sí funcionan, pero la verdad es que nos estamos rebasando. Yo creo que nos ha faltado mucho un tema de prevención, un tema de, de preparación y educación, pero desde que los niños están ya no les digo que la primaria, yo creo que desde que están en el preescolar. Entonces, yo no, yo les quisiera platicar que, bueno, pues que la legislación, tanto civil como penal, pues se toman ciertas medidas. En la cuestión familiar, que es el ámbito civil, bueno, pues hay muchas medidas que se pueden tomar, como las medidas de protección, medidas precautorias, para hacer cesar esa violencia.
Normalmente el juez familiar, ¿qué va a hacer? Bueno, pues el juez familiar va a mandar a una persona que es generadora de violencia, la va a mandar a que tome una terapia para que ya no siga ejerciendo esa violencia. En la cuestión penal, bueno, pues ya ha habido consecuencias que ya son punitivas, que ya llevan implícita una penalidad, pero aún así todavía sigue siendo, nos quedamos cortos. Es decir, también hay terapia, pero también hay sanción, pero se sigue tomando como una situación de un delito no grave, si no llegamos a unas lesiones que pongan en peligro la vida o, desgraciadamente, a la privación de la vida con ciertas características como es el feminicidio, ¿no? Entonces, lamentablemente les quiero comentar que seguimos, yo como abogado litigante, yo no le encuentro una situación muy, pues un panorama muy agradable, un panorama muy prometedor en cuanto a que se solucione esta problemática. A mí me gustaría si alguien quiere comentar algo y que partamos de ahí para ir intercambiando opiniones o impresiones. Sí, si gustan pueden activar sus micrófonos para participar. Mientras doy lectura a un comentario de Marta Claudia Martínez, que nos dice que conoce a mucha gente que culpa a las mujeres por todo y es más común de lo que uno pensaría. Adelante, Benjamín, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta es acerca de esto que estaba proponiendo de hacer como una especie de directorio de personas que se han convertido como en generadores de violencia, tanto hombres como mujeres. ¿Esto no iría en contra misma de sus propios derechos, el hecho como de marcarlos, de dejarlos? No sé si este directorio, bueno, no lo conozco, tenga como algunas condiciones en donde pues ajá, no dejen etiquetada a la persona como, pues así como alguien que genera violencia y que es como, no sé si para prevenir o se va a publicar o no sé, o sea, tengo como muchas dudas respecto a esto nuevo que se está comenzando, ¿no? O sea, también para saber dónde puedo conseguir más información sobre este directorio, porque sí se me hace como algo muy, como, como muy fuerte el que haya un lugar en donde esté tu nombre y que a lo mejor por un malentendido, a lo mejor por una cuestión como muchas de las cuestiones que se viven diariamente, por ejemplo, en el metro, en donde ya ni siquiera son cuestiones de violencia, sino ya son cuestiones de estafa, ¿no? Quedes marcado cuando tú nunca quedaste así como generador de violencia. Entonces, ajá, ¿dónde puedo conseguir más información respecto a esto o qué pasa con este directorio? Gracias. Sí, este es un registro público de personas agresoras sexuales que lo acaban de aprobar en marzo, el 3 de marzo, si no mal recuerdo, de este año. Va a ser un registro público de agresoras sexuales y obviamente para que alguien ingrese a este registro público, pues tiene que ser sentenciado por un juez penal. Obviamente, para esto ya se le respetaron todos sus derechos porque se lleva un proceso en el cual se le da el derecho a defenderse. Y si se le acredita el delito de agresor sexual, pues va a entrar en este registro público en el que sí se va a poder consultar y en el que ya de hecho ya hay información, si lo buscas así tal cual en el internet, te va a aparecer, hay mucha información, sí va a estar, no es tanto que se les etiquete, porque te vuelvo a repetir, son ciudadanos que ya tuvieron la oportunidad de defenderse, ya tuvieron una oportunidad en un proceso de tipo penal donde se pudo, tuvieron la oportunidad de acreditar que no fueran culpables, pero si se les acredita que sí lo son, pues van a ingresar. Principalmente con este tema se trata en el fondo se trata de controlar o de tratar de mitigar pues la cuestión de violaciones, acosos, incluso turismo sexual
incluso trata de personas, o sea, por eso les digo que es un trasfondo. Pareciéramos que vemos un panorama, pero es tan amplio que finalmente, bueno, pues con este tipo pues, de acciones por parte del gobierno, se trata de mitigar esta problemática que va creciendo, empieza en la intimidad del hogar, pero va creciendo y se va extendiendo ahora sí que hacia todos los ámbitos. Hay mucha eh, eh, falta de información, hay mucha laguna legal para poder tratar de mitigar esta situación, porque cada vez va creciendo. Yo no sé si ustedes tengan conocimiento o les haya llegado a sus oídos alguna problemática de algún familiar, algún amigo, eh, de alguna persona cercana en el cual pues la persona, o ya sea que se desapareció, principalmente pues son mujeres, desgraciadamente el mayor índice, yo no digo que no sean hombres, pero el mayor índice pues son mujeres, ¿no? Y son mujeres que les vuelvo a repetir, bueno, pues normalmente si desaparecen, bueno, ahí viene un delito por atrás, ¿no? Que tal vez las secuestraron para una cuestión de trata de personas, para una cuestión de prostitución, para una cuestión de pornografía. O sea, es tan amplio, les vuelvo a repetir, tan amplio el panorama, desgraciadamente es así. Entonces, este registro público de personas agresoras sexuales, pues se está creando para eso, porque finalmente, bueno, es una manera de que yo lo veo así, incluso lo comentaba con mi esposa, le digo, mira, si alguien llegara a tener, por ejemplo, principalmente gente que tenga adolescentes y que tengan un novio, finalmente lo que queremos es conocerlo, qué persona se está acercando a nuestras hijas. Entonces, bueno, le digo, mira, sería una buena forma de ver, pues, que esta persona no esté ahí, ¿no? Este es un ejemplo burdo, a lo mejor muy mínimo, pero la verdad es que es útil. Y no es etiquetar a una persona, porque les vuelvo a repetir, finalmente esto no va a ser sino hasta que un juez condene a una persona y se le tenga bien acreditada la responsabilidad de que haya hecho un delito de este tipo. Ok, entonces tengo entendido que también aplica para los adolescentes menores de edad. Para los menores de edad se les da un tratamiento diferente, porque finalmente sí hay menores de edad que son agresores sexuales, pero recordemos que para ellos la ley es diferente. La ley no es igual que para un adulto. En este caso, este registro público de agresores sexuales no va a estar incluido para menores, nada más es para gente mayor de edad de 18 años, hombres o mujeres. Gracias. Una pregunta, bueno, un comentario. Sí, digo. Bien. Usted habla claramente y es comprensible que los órganos jurisdiccionales están rebasados. Y nos habla de leyes que se han dictaminado a lo largo de esta historia tratando de combatir esta violencia familiar. Sin embargo, creo que mientras estemos, como ya bien lo dice también, y como de cierto es, las leyes son efectivamente bastante efectivas, muy buenas. Sin embargo, la aplicación y la acción de estas leyes pues no han logrado su objetivo de frenar, de contener, ¿verdad? Ya no hablemos de eliminar, no de contener esta situación, sino muy por el contrario las cosas se dan, porque creo que no es a base de sanciones, de castigos como se van logrando esas correcciones. Ya lo decía también usted en su exposición, es un aspecto educativo, de una educación que se va a dar desde el seno familiar, donde se tiene que dar ese tipo de orientación, de formación, de principios, de valores, de respeto, que tanto se habla a esos derechos de cada uno y entender que cada uno, todos tenemos igualdad de derechos y consecuentemente debemos ser respetuosos de ellos y buscar la solución pacífica de los conflictos, buscar esa conciliación. Entonces, ese tipo de acciones educativas que tienen que darse desde el inicio para poder ir fortaleciendo ese comportamiento. Sin embargo, frente a esta situación que estamos conscientes y esta situación legislativa que se tiene de leyes punitivas o que van frenando la conducta violenta, tenemos una apología
de todo lo que es la criminalidad, de todo lo que es la delincuencia, y en donde se exalta mucho el machismo, el comportamiento del hombre, sobre todo, en el que somete, violenta, ofende a todo tipo de personas. Y entonces esta situación va exaltando la situación de la violencia. La violencia, el que es más violento, el que es más fuerte, es el que va a sobrevivir. Y si abusa del más débil, mucho mejor. Inclusive en la cuestión de estarse burlando de ellos, ¿no? Pues creo que ese hay un punto también importante en donde el Estado, ¿sí?, ha estado fallando al ser permisivo de que se dé todo este tipo de acciones de apologías en la criminalidad. Y que frente a una enseñanza que se puede dar del seno familiar, el hijo está recibiendo otro mensaje en la televisión, en las noticias, en los diarios, en toda la acción que está a su alcance, de cómo la violencia hace que el triunfe es el más fuerte. Y consecuentemente eso está fortaleciendo esa actitud de violencia. Yo no creo que sea la pandemia el problema, sino que son realmente las situaciones violentas que se han estado recibiendo siempre desde un principio. No sé, es un comentario. Sí, muchas gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, es una cuestión cultural, y yo creo que el Estado mexicano ha fallado en la cuestión de prevención, no tanto en estar preocupándose en cuestiones de tipo de elaboración de leyes que tengan sanciones o que tengan alguna situación de indicar terapias, situaciones de ese tipo. Yo creo que ha fallado la prevención. Desgraciadamente incluso la definición de violencia es esa, o sea, el más fuerte pues abusa del más débil, ¿no? Y más fuerte en todos los sentidos, tanto en tamaño, en edad, en fuerza, en cuestión económica, o sea, ese abuso que finalmente se da con fin de controlar, con fin de causar un daño, pues es una situación que se nos presenta día con día, ¿no? En todos nuestros ámbitos, en todas nuestras, incluso entre hermanos, en la familia más próxima, si nos ponemos a observar, se dan esta clase de conductas, ¿no? Y yo creo que ha fallado la prevención. La pandemia, ¿qué vino a hacer? Pues a disparar un poco más lo que ya había. O sea, la pandemia no ha sido una cuestión, un factor que condicione el que surjan estas conductas de violencia familiar o de violencia en cualquier sentido, económica, sexual, patrimonial, en la que queramos tomar como un camino, pues. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho y que disparó, bueno, pues fue que la convivencia se hizo se volvió más prolongada entre los miembros de la familia, que pues empezó a detonar una situación de violencia, ¿no? No nada más, les vuelvo a recordar, la violencia no nada más es contra la mujer, la violencia es contra cualquier miembro de la familia. Si hablamos de violencia familiar como tal, pero se detonó a todos los niveles, ¿no? Incluso yo pienso que era, si así me lo permiten, que era un tanto natural el hecho de que si papá salía a trabajar, bueno, pues estaba afuera, si la mamá salía a trabajar estaba afuera, bueno, pero el hecho de que ahora permanezcamos todos en un domicilio donde ninguno sale a trabajar ni nadie va a la escuela, bueno, pues vino a nada más, lo único que hizo fue mostrar lo que ya había, ¿no? Y de una u otra forma, pues marcarlo un poquito más. Pero finalmente, les vuelvo a repetir, yo estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Sin embargo, las medidas o las leyes que se han dictado por nuestros legisladores y todo lo que se ha hecho a nivel institucional, pues se queda corto. Y es muy bueno, yo los veo y los leo y finalmente, bueno, pues en la letra es maravilloso. El problema está cuando pasa la cuestión práctica, ¿no? Es tanta la población que tenemos, si nada más nos ponemos a analizar la cuestión de la Ciudad de México, es un monstruo, ¿no? Comparado con, por ejemplo, con el Estado de México, que es una de las ciudades más próximas que nos quedan de entre lo que es la zona metropolitana, bueno,
Si tomamos en comparación con el Estado de México, bueno, el Estado de México tiene juzgados familiares y tiene una situación que se llama PEVIS, que está por municipio. En cada municipio hay juzgados familiares, en cada municipio hay una fiscalía especializada en la cuestión de la violencia familiar. Aquí lo hay en la Ciudad de México, pero somos un monstruo de ciudad, entonces es por eso que se ve rebasado. O sea, es una población tan grande que la institución pues se ve rebasada. Yo creo que es todo, ¿no? Porque el mismo Estado de México tiene municipios bastante violentos y más marcados en los feminicidios. Creo que yo sigo insistiendo, sí, es cierto, nos hemos congregado en la pandemia, pero lamentablemente en muchos hogares lo que ha prevalecido para entretenerse o para ocuparse ha sido estar consultando o apreciando documentales, información sobre eso, la violencia. El más fuerte, ¿no? Películas, etc., que van acentuando más el hecho de el más fuerte, el más fuerte. Y entre más grite, entre más golpee, entre más haga, más respeto voy a tener. Y consecuentemente esto ha ido acrecentando toda esa parte. Y creo que en general es esa parte. Cierto, insisto, hay una legislación buena. En la práctica, situaciones no solo es con el castigo, la sanción, sino son acciones meramente, más bien educativas, formativas, que vaya desde un principio y buscar esta situación de que esta apología de la violencia, de la criminalidad, pueda tener realmente una situación de freno, porque se está pasando a los niños en cualquier horario y consecuentemente ahí están abrevando esa información. Un poco logrará el maestro, un poco logrará la familia, si en un momento dado está combatiendo o compitiendo con ese tipo de información que le está llegando al niño y consecuentemente pues en él va quedando esa información del violento, del agresivo, del que puede triunfar y salir adelante mejor, ¿no? Y lograr cosas mejores. Entonces, creo que ese es el punto importante a que volquemos ahora nuestra situación a un aspecto más de educación y prevención. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo. Yo reitero, yo me veo y confirmo que yo creo que nos ha faltado mucha educación, mucha prevención y que el Estado, a pesar de que tiene muy buenos programas, muy buenas instituciones y muy buenos organismos que tratan de mitigar esta problemática, pues yo creo que falta mucho, pero yo creo que tampoco no podemos estar pidiéndole a las instituciones o al gobierno o al Estado que hagan un trabajo que hay veces que también nos corresponde hacer a nosotros en el seno familiar. En el seno familiar, pues no ingresa más que los que estamos como integrantes de una familia y que finalmente, bueno, pues desde ahí podemos atacar esta situación, que les vuelvo a repetir, es una problemática ya de salud pública, a la que sí se le da desafortunadamente una difusión, pero ya les damos una difusión ya en el resultado final y lamentable de él, ya tenemos materializado el abuso o el homicidio, ¿no? Ya sea sea mujer, hombre o niño o adulto mayor, entonces, o incluso adolescentes, ¿no? Entonces, ahora sí que ya el resultado pues ya está dado, ya está materializado. Entonces, ¿qué falta? Prevención, educación, pero hay muchas cosas que nos tocan a nosotros como ciudadanos y que no conocemos y que nos toca conocer. Yo les voy a ser muy honesto, yo como abogado litigante, hay tantas leyes en México que se nos complica conocer todas y más cuando estamos enfocados a una materia, ¿no? Pero yo me llevo la satisfacción de que bueno, hubo alguien que ya, un legislador o una asociación civil, un organismo, dada su trabajo, pues dio como resultado, pues instituciones de este tipo, ¿no? De este tipo para tratar de prevenir y de dar solución a la violencia familiar.
Tenemos dos participaciones más, una de Nidia Mimila y otra de María Guadalupe Chávez. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Nidia Mimila. Retomando un poco la cuestión del registro público de personas como agresoras sexuales, a veces considero que es un tema delicado, porque también intervenían mucho la cuestión de los derechos humanos. No sé si esté en lo correcto. Porque una cosa es lo que dice el papel, y es muy clara la ley ahí, pero bien lo decía el licenciado, otra, la ejecución en el terreno de los hechos como tal. Así es. Entonces, simple y sencillamente, ¿cómo podemos respetar derechos humanos a alguien que está violentando de esa forma a otro? Entonces, yo creo que también en México nos hace falta pues mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Que bueno, obviamente vendría la moralidad, pero ¿por qué se va a actuar de igual manera tan barbarie? O sea, dicen que si hay rabia, pues se mata el perro y listo. Yo así lo veo, yo sí sería muchísimo más drástica en ese sentido, ¿no? Y también es cierto, ahorita está sonando un caso de violencia a una joven y estaba escuchando precisamente en las noticias que decía, pues es que no tiene lesiones que pongan realmente en riesgo su vida. Entonces, muy probablemente el agresor tenga que salir solo a firmar o no va a ser detenido en forma. Entonces, son de esas discrepancias que también, o al menos en lo personal, me quedan muy en el aire, ¿no? ¿Se es o no se es? ¿Se castiga o no se castiga? O el castigo depende de quien se trate. Estoy de acuerdo, licenciado, con la cuestión de que la violencia, hasta por debajo de las piedras y quien sea, pero volvemos a lo mismo. En el terreno de los hechos depende de quién se trata. Si tiene un poder, si tiene un puesto, si es una persona pública, o sea, farándula, el medio político, no sé. Eso también genera un pensamiento de doble moral, ¿no? Y la violencia de las mujeres, de parte de ellas, y soy mujer, pero también lo reconozco, que muchas veces se toma como una actitud de revanchismo. Un tanto el primer compañero que participó, el que un varón no ceda a mis encantos, a mis intenciones, a mis pretensiones, y eso a mí me da coraje. Y entonces, porque también conozco casos, y se han dado mucho, de que porque no me hiciste caso, entonces pues te culpo de abuso sexual o acoso sexual. Entonces, mientras se hace la investigación y bla, 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 pues efectivamente, ¿no? Yo creo que también un varón la pasa bastante mal en ese sentido, pues porque se malmira esta doble moral a la que también me refiero, ¿no? Ese es mi punto de vista nada más. Sí, muchas gracias. Sí, Gracias. de hecho, no, al contrario, la violencia familiar detona todas estas situaciones. O sea, ahora sí que la estructura familiar como tal, bueno, detona y lanza hacia afuera, pues toda esta clase de violencia que hay, ¿no? Yo les comentaba que efectivamente no nada más la violencia se da contra las mujeres, sino se da también contra los hombres, se da contra todos los miembros de la familia, pero lamentablemente es repetitivo y en un gran porcentaje son las mujeres las que sufren este tipo de violencia. Entonces, por eso es que el Estado mexicano tomó muy en cuenta esas situaciones. Por eso es que les comentaba que yo mismo como litigante, me preguntaba, decía, ¿por qué no hay una ley de acceso a una vida libre de violencia para los hombres? Porque también hay hombres violentados. Nosotros mismos tenemos ahorita un caso donde una persona, híjole, un hombre que yo le comentaba y coincidía con mi esposa, que también es abogada, es una familia que ya pocos se encuentran ahorita,
una familia muy recta, muy decente, donde un varón se junta con una persona a vivir o le invita a vivir a su casa y después se convierte en un infierno porque como ya no quiso seguir la relación, bueno, ahora lo amenaza, te voy a quitar negocio, que ya materializó ahorita la fecha, te voy a quitar tu casa y te voy a meter en un problema legal. ¿Por qué? Pues porque la ley protege a las mujeres, ¿no? Entonces se está mal utilizando. Todo esto, volvemos a lo mismo, yo lo vuelvo a retrotraer, me vuelvo a regresar a la cuestión de educación, a la cuestión de prevención, pero desde el seno familiar. ¿Por qué? Pues bueno, porque finalmente desde ahí es donde nos estamos educando, ¿no? Estamos en una sociedad donde finalmente en nuestra propia familia, ¿qué nos dicen? Bueno, el hombre es fuerte, la mujer es débil. El hombre si llora, se ve mal. La mujer que es hombruna o con rasgos de hombre, pues se ve mal, ¿no? Y toda esta situaciones de tipo cultural, pues es la que nos vienen detonando muchas situaciones ya a nivel público, ya a nivel de una población como el tamaño de la Ciudad de México, y no nada más ya no hablamos de la ciudad como tal, sino a nivel país, ¿no? Entonces, incluso yo me atrevería hasta a decir que de tipo mundial, ¿no? Entonces, todo esto va detonado, pero se origina en el seno familiar. Y lamentablemente, les vuelvo a repetir, no podemos de todo hacer responsable o querer que nos lo tutele el Estado o el gobierno. No, esto lo tenemos que ir siendo nosotros mismos conscientes. Un ejemplo de esto también es que muchas generaciones de nosotros nos educaron como pues con la chancla, ¿no? O con la nalgada o el jalón de cabellos o la mirada, con una mirada te dominaban, ¿no? Nos quejábamos, yo lo escucho porque finalmente en la misma actividad en la que me desenvuelvo, yo lo escucho, ¿no? Bueno, pues es que esas generaciones son las que supuestamente estamos mejor educadas, pero no es verdad. En realidad, eh, somos repetidoras de ese tipo de violencia, incluso la mejoramos, ¿no? Entonces, ya sea con las hermanas, no, a mí no me traigas a alguien que sea tu novio porque no lo toleran, o situaciones de ese tipo, pues, o sea, podríamos hablar de 1000 ejemplos y finalmente, bueno, pues volvemos a lo mismo. Yo pienso que faltan mucha prevención, mucha educación, programas que estén dirigidos principalmente a niños, pero no a niños yo quisiera que dado lo que veo, dado la experiencia laboral que tengo, no nada más tienen que ser niños de primaria o de secundaria, ¿no? Yo diría que desde preescolar, porque es donde muchas veces nos vamos formando, ¿no? Y finalmente, bueno, pues es el resultado de lo que vamos a hacer como hombres adultos, o mujeres también. ¿Puedo participar? Sí, claro. Gracias. Soy Guadalupe Chávez. Al escuchar varios de los puntos que se han tocado, por ahí, efectivamente, bueno, creo que el tema de la educación pues tiene que ser desde los primeros años de vida y todo lo demás, pero me quedé pensando también con las participaciones de las personas que me antecedieron y concretamente en el tema del registro público de agresores sexuales. Por ahí se me quedan algunas dudas. ¿Qué tanto la validez de este registro público, cuál va a ser su eficacia, cuáles son sus fines y cuáles son los efectos? Si estamos pensando que obviamente ya el tipo penal o el delito de violencia familiar como tal habla de que van a estar aquí el registro de personas que ya fueron declarados responsables de esta conducta plenamente y mediante una sentencia ejecutoriada, ¿no? O sea, ya firme. Así es. Pero también hablamos
de que están los mecanismos alternativos de solución de controversias, concretamente hablo en los dos parámetros, las soluciones alternas con las llamadas suspensiones condicionales del proceso, donde la persona pues obviamente nunca no va a ser declarada responsable de los hechos, pero sin embargo sí podemos tener ahí a un agresor sexual y que no va a estar en este registro. Otro punto, tenemos los casos donde se les sugiere por los propios abogados, en la práctica hablamos de la diferencia entre lo que hay en el papel y lo que hay en la práctica, y de cuando se dice, te vas a un proceso abreviado, se te reduce la sanción y de todos modos estás siendo declarado responsable de esos hechos y ya vas a aparecer en ese registro público de agresores sexuales. Entonces, tenemos como que un desbalance en esta balanza de la justicia. Sabemos que no tenemos que optar por el tema del castigo porque a fin de cuentas tenemos que apostarle a la cuestión de la prevención y de no hacer uso del ejercicio de la violencia en la interacción de la persona en los diferentes contextos en los que nos desarrollamos, seamos niño, adolescente o adulto, ¿no? Entonces, creo que en esos temas no sé cuáles, si podemos vincular estos fines y efectos de ese registro y qué podríamos hacer como sociedad, porque todos somos corresponsables en el tema de la prevención y de la violencia. Sí, desgraciadamente sí, todos somos corresponsables y bueno, afortunadamente, bueno, este tipo de, el registro público de agresores sexuales, sí, ¿qué va a hacer? Que finalmente, bueno, pues hablemos de una persona que ya tuvo su proceso, ya tuvo por decirle así, para que nos entiendan todos, la oportunidad de defenderse ante un órgano jurisdiccional, eh, la oportunidad de recurrir a un superior jerárquico para que revise su proceso, si es que si es que se llevó de acuerdo o si él considera que se le violaron alguna garantía o algún derecho. Bueno, y que finalmente, al final, si ya tuvo todo esto, bueno, pues que se le registre. No, la eficacia, híjole, estamos en unos inicios porque acaba de ser, eh, esto fue en marzo 10, si no mal recuerdo, estamos muy pegados a la fecha para ver un resultado. Yo les voy a decir que la práctica, tristemente, me gustaría darles otra noticia, pero no la tengo así. También hay un registro, por ejemplo, de personas morosas en el pago de la pensión alimenticia, que también es una violencia, el hecho de no aportar para la manutención de los hijos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué eficacia ha tenido? Híjole, yo podría decir que ninguna, ¿eh? O sea, yo podría decir que ninguna porque hay mucha gente que lo desconoce. Hay mucha gente que no lo sabe. Es más, hay abogados que ni lo saben, que pudieran tener ese derecho de solicitar que se inscriba a la persona deudora a un registro de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo, educación y prevención. Eh, la cuestión eh, de los derechos humanos también los tiene la persona que es generadora de violencia. Se les respeta esos derechos que ellos tienen como también como imputado o como probable responsable, pero que al final de cuentas, bueno, volvemos a lo mismo. Socialmente, hay veces que no diferenciamos la cuestión moral de la cuestión legal. Recordemos que, y yo se los he comentado a mucha gente, les digo, el derecho pues no conoce de moralidad tampoco, ¿eh? O sea, el resultado al final de cuentas para mucha gente es injusto, pero finalmente es legal y son las leyes que tenemos y las tenemos que respetar, ¿no? Entonces, la, la, la eficacia de este tipo de registros, híjole, yo lo pongo en entredicho. Yo me inclinaría más a la situación de prevención y educación que llegar a tener un registro de este tipo. El tener un registro de este tipo es casi admitir
pues que estamos en una situación de no poder controlar una problemática de este tipo, al final de Pero no es cuentas, ¿no? tanto, perdón, no es tanto tener el registro, sino para qué lo voy a utilizar, qué efectos va a tener y en qué me va a ser útil a mí como persona parte de la sociedad, o para qué se va a utilizar ese registro. Sí, yo estaba leyendo la exposición de motivos. Yo les voy a decir no mi punto de vista, sino el punto de vista del legislador, que yo lo interpreto de esta forma. El tener un registro así es como un modelo de prevención, pero pues yo no estoy de acuerdo en eso, porque esto más bien tendría que ser antes y no después. O sea, el que yo pueda ingresar a ver el registro público de agresores sexuales, a ver un nombre, a ver si está alguien que yo conozco, pues eso no me va a ayudar en nada. Al final de cuentas, pues es más, yo lo veo más como una situación de un resultado negativo que si tuviéramos una prevención, o sea, que si esto no ocurriera, si estuviéramos en una situación más de tener programas o educación que no permitiera que llegáramos a este resultado, ¿no? Pero nombres solo basados en el registro como tal, entonces tampoco tiene un efecto en el tema de la prevención. No lo tiene. Yo tampoco O sea, yo no lo veo. O no. sea, hay veces que nuestros legisladores, y perdón, yo no quisiera meter una cuestión de tipo político, pero sí de tipo de una opinión como profesionista y como persona, pues al final de cuentas, lo que están haciendo nuestros legisladores, que forman parte de grupos políticos, finalmente son tratar de darnos pues una señal como de estoy haciendo algo, pero en realidad pues no me va a servir de nada. Y también en el efecto de carga negativa para la persona como tal, cuando en determinado momento, decía por ahí, hay quienes sí son responsables o resultan culpables o responsables por la determinación de una sentencia judicial, pero ¿qué hay de todos aquellos que se fueron a una solución alterna y que sí son agresores sexuales y nunca van a aparecer en ese registro tampoco? Sí, fíjense que precisamente este tipo de delitos, pues no hay ese tipo de solución, porque acuérdense que esos delitos se persiguen de oficio, principalmente los delitos de lo que tiene que ser violación, lo que tiene que ser lo que hablamos como de trata de personas o la Pero un abuso sexual. No, bueno, el abuso sexual se ¿No? trata diferente, el abuso sexual Ah. no, el abuso sexual finalmente sí lo podemos separar de este tipo de Perfecto. resultados. Sí, el abuso sexual es... Entonces aquí solo están determinados tipos penales en este. Sí, Perfecto. finalmente aquí nada más lo único que está es violación, tráfico de personas con fines precisamente sexuales, turismo sexual. Esos son los que están dentro. El abuso y el acoso, no, porque finalmente no dan como resultado precisamente lo que da, no dan como resultado el tipo penal de violencia, de violación, perdón, o de tráfico de personas, o de tráfico perdón, me perdí, de violación, tráfico de personas y turismo sexual. No dan el mismo resultado. No lo materializan. Gracias. Sí, no, Gracias. el abuso y el acoso lo tenemos manejado diferente. Acuérdense que el abuso y el acoso, bueno, el acoso pues es precisamente la solicitud de favores sexuales, y el abuso es precisamente tratar de obtener un favor sexual de una persona en el ámbito laboral, en el ámbito escolar o en otro ámbito, pero sin llegar a la cúpula forzada, que finalmente ese es el tipo penal de la violación, ¿no? Gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra participación? Si gustan, pueden activar su micrófono. Tenemos un comentario en el chat de Aurora Reina Flores, quien nos comenta: a la mayoría de mujeres los agresores les manejan el estado de culpa.
Por eso es que ellas permiten tanto a ellas como a sus hijos el maltrato. O igual, si son mujeres que ya han hecho vida con otra persona y el estar con otra pareja, eso hace que permitan que a los hijos los descalifiquen y los golpeen y ellas no, permítanme, ellas no dicen nada y así el manejo de sus culpas, pero los que la pagan son los hijos, la mayoría de las veces. Sí, lamentablemente en la práctica vemos muchas de estos casos donde no nada más es abusada la mujer, sino también son abusados los hijos, pero que no tienen vínculo con el generador de violencia, que finalmente a lo mejor puede ser la pareja. Pero también puede ser del otro lado, puede ser que son hijos del hombre o del varón en una relación y son abusados por la pareja. Pues, volvemos a lo mismo, hombre o mujer, porque recordemos que toda esta cuestión de familiar pues se ha ido modificando y tenemos como ejemplo pues la sociedad en convivencia, que pueden ser personas igual del mismo sexo, ¿no? Entonces, lamentablemente, volvemos a lo mismo. Nuestra legislación, pues, contempla medidas, contempla medidas de seguridad, contempla toda esa situación de terapias, pero que finalmente volvemos a lo mismo, no son suficientes. O sea, aquí lo que yo veo es que la educación y la prevención ha llegado tarde a esta problemática. Esta problemática que debe de ser atacada le digo, y que no, finalmente yo me atrevería a decirles que es a nivel mundial, pero que finalmente si lo vemos en nuestro país, pues se ve reflejada mire, yo les puedo decir que yo la veo a diario la veo. Y no nada más de hombre a mujer, también la veo de mujer a hombre, de hijo a padres, o sea, la veo a diario. Teníamos unas personas que estábamos atendiendo como clientes y el hijo le grita a la mamá de una forma pues que no es propia y que finalmente ya rayaba en una violencia verbal, ¿no? Incluso yo me podría ir más allá, que incluso ya había hecho, ya había afectado la cuestión emocional o psicoemocional de la señora, ¿no? Y que finalmente, ¿qué nos toca ahí? Fíjese que yo les voy a comentar esto en particular. Mi mujer también es abogada. ¿Y qué hace cuando ve que este muchacho le grita a la mamá? Bueno, pues decirle que se calme, ¿no? O sea, pero fue ella, fíjense, fue ella la que le dijo a esta persona que no le hablara así a su mamá, ¿no? Que ahora sí que le bajara, como decimos coloquialmente, 2 rayitas, ¿no? Bájale y tranquilízate porque pues finalmente esto no se arregla de esta forma, ¿no? No gritoneando, no levantando la voz, no manoteando y mucho menos llegar a una situación ya de tipo físico, ¿no? Pero que finalmente volvemos a redundar en lo mismo. Esto no es una problemática que va a seguir creciendo y si no hacemos algo como ciudadanos, no esperando que ya el Estado haga algo por nosotros, sino nosotros mismos desde nuestro seno familiar y con las generaciones que vienen formándose como ciudadanos y como individuos, bueno, pues si no ponemos algo de nuestra parte ahí, y tratamos de educar de la mejor manera, haciéndoles, concientizándolos que no es esta una situación de normal, como ya la vemos muchos, o como se ha tratado ya como ya casi es cultural. Bueno, pues hasta ahí no se va a acabar esto. Ok, tenemos la participación de Benjamín Hernández. Adelante, Benjamín. Sí, gracias. Sí, justamente escuchando un poco las participaciones de todos, bien lo comenta Lupita, sí, el momento de tener esta cuestión penal, como bien lo comenta usted, licenciado, en la cuestión de una solución de conflictos, una libertad asistida, un procedimiento abreviado, cuando tú decides echarte la culpa para obtener un beneficio de la ley, quedas como adulto marcado, ¿no? Quedas como marcado y puedes ingresar a este registro, ¿no? Y ya ahí se puede determinar, si fuiste
como usted lo decía con su ejemplo, ¿no? Yo checo en este registro qué es lo que está pasando con el novio de mi hija y chin, aparece ahí y aguas, ¿no? Entonces ya queda como, como le decía, etiquetado, estigmatizado y a lo mejor fue un error, a lo mejor, pues yo no fui, pero pues para no irme más tiempo a juicio, bueno, pues, pues tomo esta decisión y pues me echo la culpa y cuando pues no fue así. Entonces, mi pregunta sería la siguiente, ¿qué cree usted que le falta entonces a las instituciones como para poder tener una verdadera solución ante esta problemática? Yo digo que a las instituciones no les hace falta mucho. Y a las instituciones yo creo que les hace falta un poquito de capacitación, un poquito de que al personal lo tengan más sensibilizado, pero son temas que sí se pueden hacer. Yo lo grave que veo es que podemos tener muy buenas leyes en el papel, pero finalmente cuando pasamos a la cuestión del ejercicio del derecho, ya no es, ya no es lo mismo, es como si pasáramos a un ámbito donde todo se hace lento, donde incluso la misma víctima, eh, por el trato que se le da, para o cesa y dice ya no quiero, eh, pierde el interés jurídico, que es seguir el trámite, y se retira y vuelve a la misma situación que estaba antes, ¿no? O en el mayor de los casos, bueno, pues se alejan y a sufrir una situación de tipo, pues donde ni siquiera ya buscan una cuestión de pensión alimenticia, de compensación, de pues mantenerlo alejado con una restricción a la persona que sea generadora de violencia. Yo insisto que lo que nos faltaría es, antes de tener instituciones y leyes, sería prevención, porque si no, no habría necesidad de tener todo esto. O sea, no habría necesidad de tener un presupuesto para tener albergues para mujeres maltratadas, ¿no? O sea, no habría la necesidad de tenerlo. No es que no lo haya o lo extingamos al 100, ¿no? Pero estamos viendo que esto se está disparando de una forma pues muy alarmante. Yo lo veo en cada caso que nosotros tomamos y que finalmente tiene que ver con violencia. La hay de todo. O sea, si no hay violencia física en un asunto que nosotros tomemos en materia familiar, hay violencia desde la persona que cobra el sueldo de la pareja y así como que uno no puede entender cómo permitió la empresa que el sueldo o el salario de la persona o de la mujer o incluso del hombre vaya a una tarjeta o una cuenta bancaria que no es del trabajador. O sea, desde ahí, pues vemos que todo está mal enfocado, ¿no? Entonces, eh, personas por ejemplo, me ha tocado ver principalmente mujeres, vuelvo a lo mismo, que compran un vehículo, pero quien lo maneja y lo trae, pues es el hombre, ¿no? Y a la mujer no se le permite que aprenda a manejar o que practique o que use el vehículo, sino que lo trae en particular el esposo, el novio o la pareja, ¿no? Entonces, son situaciones que uno va viendo y que la institución, si nosotros revisamos la legislación civil, la legislación penal, ya sea local o federal, pues tenemos muy buenas leyes y tenemos muy buenos organismos, muy buenas instituciones, institutos, asociaciones, pero lamentablemente las tenemos para recibir el resultado final, que es ya la materialización de la violencia, ¿no? Ahora sí que en cualquier ámbito, ¿no? Pero al final lo único que hacemos es recibir, pero ¿qué estamos haciendo por prevenir para no recibir tantos casos como pudieran, como lo platicábamos, ¿no? Ya más graves, pues feminicidio sexual, ataques sexuales, acosos sexuales, eh, eh, violencia económica, que es no dar o restringir o tratar de manejar los recursos que no son propios, ¿no?
la cuestión patrimonial, bueno, disponer de los bienes de otra persona para, para mí o para sí. ¿Por qué? Pues porque yo con un grito o con una amenaza o con una violencia física, bueno, hago que lo puedo hacer, ¿no? Puedo traspasar ese umbral de lo permitido, ¿no? Entonces, al final, todas estas instituciones y todas estas leyes, pues sí, sí están muy bien, pero en la práctica lo que vamos a recibir como resultado en todo esto, pues es el resultado ya final y material de la violencia familiar. Gracias. No quiero sonar fatalista, yo quiero externarles que lo que yo les manifiesto es lo que yo vivo, ¿no? Lo real en la cuestión del ejercicio profesional. Hay muchas cosas, sí hay gente y casos y asuntos que se arreglan y que tienen terapia y que sí solucionan sus situaciones de tipo de violencia, pero son los menos. La verdad es un porcentaje mínimo. Ok, nos comenta Aurora Reina. Adelante, puedes activar tu micrófono, Aurora. Y nos comenta Sí, Juana Bernal. Entonces estamos hablando qué es la interpretación que se le da a la ley para su aplicación. Sí, sí, la verdad es que sí es así. Miren, por ejemplo, yo quisiera externarles que en materia civil, en los juzgados familiares, bueno, nos hemos encontrado muchas veces que, bueno, se genera violencia en el seno familiar y que, bueno, pues al momento de separar al generador, eh, por medio del divorcio o por medio del decreto de la separación por un juez, porque hay veces que no están casados, pero sí hay concubinato porque tuvieron hijos. Bueno, al momento de decretar esa separación, bueno, estas personas vuelven a rehacer su vida y hay personas que, bueno, pues que tienen, al rehacer su vida, vuelven a tener una pareja y esa pareja va a tener contacto con esos hijos y que se debe tener mucho cuidado también porque finalmente hay personas que al no ser sus hijos, pues tienen conductas de este tipo violentas y que si no las hacen con las parejas, pero sí las hacen con los hijos y que finalmente, bueno, pues son de una u otra manera, volvemos a repetir el modelo. sí, Sí, adelante. sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Aurora. Y pues sí, yo me pongo del lado tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Usted está tocando el tema de que, pues muchas de las veces, pues se permite el maltrato por ambas partes, ya sea del hombre a la mujer o la mujer al hombre, pero ahorita yo creo que más bien es la educación, ¿no? O sea, eso lo está diciendo prácticamente que, pues sí hay leyes, sí hay estancias, hay pues procedimientos para poder eh, pues disminuir ese tipo de conductas, pero más bien todo esto viene a raíz de la familia, ¿no? Porque ellos dentro de la familia es donde se da todo este tipo de situaciones y permisiones. ¿Por qué? Porque si yo soy la mamá y tengo mi marido y dejo que me golpee y mis hijos ven que me están golpeando, pues hay algunas ocasiones en las que los mismos hijos pues reproducen la situación que se está viviendo en la casa. Y pues cuando sean adultos, pues a lo mejor pues siguen siendo pues las mismas conductas que se están realizando, pues son normales, ¿no? Y se hace pues el círculo y así como usted lo comenta, el hecho de que haya estancias para que se trate DIF o lo como se le llame, pues no va a haber un cambio si la misma población no hace ese tipo de cambio. Ajá, ¿por qué? Porque pues seguimos, es como un círculo vicioso, ¿sí? Un círculo vicioso en el que pues está permitido, me dejo de esta pareja, me busco otra,
y pues a lo mejor con esta pareja principal que tuve mis hijos, a lo mejor pues sí tenía un poquito restricción, pero pues no me pareció, ¿verdad? Y entonces pues me voy a otra donde permito que maltraten a mis hijos, que por no perder a la pareja, permito que los maltraten y a final de cuentas pues eso es lo que va conllevando que pues la sociedad pues sea un círculo vicioso. Ahora, como dice usted, en las pensiones alimenticias, ¿no? Muchas de las veces vemos por el lado de la mujer, que pues la mujer, pues los hijos tienen que estar con la madre, tienen que tener pues el derecho los hijos de tener pues una manutención por parte de los padres. Pero muchas veces también no nos ponemos a pensar que hay mujeres que también aprovechamos esa situación, ¿sí? Aprovechamos el hecho de que, pues como tengo a los hijos, a mí me tocó tener la patria potestad de ellos, pues tienes que darme, tienes que, pues prácticamente la manutención es para los niños, pero las personas, las mujeres, tratan a veces de que, pues sí, es para mis hijos, pero muchas veces a los hijos ni les toca parte de lo que los padres aportan, ¿no? Hay mujeres que violentan también a los hombres y esa parte nosotros no lo, como que todavía no nos, ¿cómo le digo? Como que todavía no vemos esa raíz de que también hay hombres que son violentados y aún así también se les siguen pidiendo los mismos derechos, ¿no? Y estamos luchando según por un derecho para tener igualdad, pero resulta que dentro de nuestros derechos nosotros queremos como mujeres a veces tener todos los privilegios cuando ya tenemos una ruptura y pedimos ese tipo de apoyos hacia las estancias que nos lo dan, pedir la manutención, pedir la patria potestad de los hijos, pero muchas veces no cubrimos esos espacios ni esa responsabilidad y por eso es que hay tanto niño en la calle, tanta droga, tanta prostitución, ¿sí? Porque en la familia no cubrimos ese aspecto principal, el formar y el dar otro tipo de orientación. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, y yo estoy de acuerdo con mucho de lo que usted dijo. Finalmente, cualquier acto de violencia es reprobable, sea de un hombre, de una mujer o viceversa, ¿no? Es reprobable a todo nivel y a toda edad. Y finalmente sí estamos luchando contra lo que es una cuestión ya cultural y socialmente aceptada. Entonces, estamos luchando contra eso porque finalmente, bueno, pues volvemos a repetir, estamos luchando no nada más, la violencia es un círculo, pero está inmerso en todo lo que conlleva ser parte de una estructura social. Entonces, al momento de que se da una problemática dentro de un seno familiar, voy a utilizar una palabra que quiero que sea muy, muy explícita, se vomita hacia afuera, hacia la sociedad, pues todo lo que pudiera ser, por ejemplo, por eso vemos niños afuera, vagando, drogándose, prostituyéndose, por eso vemos muchas situaciones que finalmente volvemos a lo mismo, el resultado material, pues es ese. ¿Y de qué nos sirve? Pues no de mucho, porque ya está dado, ¿no? Entonces, hay mucha gente que abandona, muchos niños, por ejemplo, que abandonan la familia, salen huyendo. ¿Por qué? Pues porque en casa, ¿qué ven? Pues que la mamá le pega a los hijos, el papá le pega a ella, a lo mejor el papá tiene una situación de una adicción al alcohol, a lo mejor papá y mamá la tienen, o sea, es multifactorial. Entonces, yo aquí apelaría a una cuestión vuelvo a reiterar y perdonen por ser repetitivo, pero yo adoptaría una situación de un modelo de educación diferente al que estamos llevando, de un modelo de prevención que precisamente enseñar a esos niños que vienen formándose para tener una sociedad diferente. Finalmente es nuestra única opción
es mi opinión personal y profesional, es nuestra única opción, tratar de tener individuos que se están formando, pero educados de manera diferente a nosotros. Hay mucha gente que me ha dicho, ay, abogado, es que una nalgada, claro que ayuda a educar. Yo no lo dudo ni tantito, pero nos estamos reeducando, no es la manera. ¿eh? Me dicen muchas gentes que los menores luego abusan porque se les trata de hablar, ¿no? Y se les trata de educar con las palabras, pero y que no les hacen caso y que ya finalmente ya no es suficiente esas palabras para tratar de llamarles la atención y que finalmente hay por ahí, siempre un miembro de la familia de la vieja, abuelos, tíos, que les dicen una buena nalgada ayudaría, ¿no? Yo les diría que finalmente ni ellos tienen la culpa de tener esa opinión. Al final de cuentas están inmersos o en un modelo educativo que tuvieron ellos o de formación que finalmente que tuvimos todos nosotros y del que debemos de salir, porque finalmente no es ¿qué va a traer esa situación? Bueno, va a repetir el modelo que ya tenemos, ¿no? Va a repetir las conductas que ya traemos y que finalmente la nalgada, el jalón de cabellos, las groserías, finalmente, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pues vamos a estar reiterando un modelo que ya vemos que no nos sirve, que ya vemos que finalmente nos ha generado esta problemática, que les vuelvo a repetir, ya para que se tome como un problema de salud pública, es muy grave, ¿eh? O sea, es muy grave, los alcances ya son de una dimensión que nos debe de preocupar a todos, pero ya como ciudadanos. Por eso yo les solicitaría que bueno, pues que empezáramos a obtener información, empezáramos a leer un poquito más sobre esta situación y que finalmente, bueno, pues que no es, incluso a nivel personal, yo he escuchado, ¿no? Que se dan los consejos que se dan entre una y otra, entre familias, por ejemplo, no te dejes, si te pega, pégale tú también, o sea, no, eso no nos va a traer nada bueno, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto se los digo desde una óptica profesional, pues al final de cuentas lo único que va a traer como resultado, pues es que el modelo nunca termine, ¿no? Y se repita y se repite y se repite y se repita y tengamos como resultado, pues todos esos casos relevantes que han llegado a los medios de comunicación y de los que nos alarmamos, pero que la verdad, ¿cuántos hay que no se conocen y que finalmente tienen un resultado, pues lamentable, de muerte, desaparición, o que estaba yo oyendo en la mañana una noticia de una desaparición forzada de una persona que se sabía que estaba con un narcotraficante, que incluso la raptó, la embarazó, se la llevó a vivir a Texas. De esto tuvo conocimiento quien fue una titular de un área precisamente que se dedica a ver esta situación de violencia familiar y trata de personas de la Fiscalía General de la República, y que se lo comunica directamente al procurador, que en ese momento era Eduardo Medina Mora, que finalmente lo tuvimos en la Suprema Corte de Justicia, y que le dice no hagas nada. O sea, a ese grado estamos llegando y ahí vemos que, bueno, esta clase de asuntos que salen a la luz, pero que no son únicos, que como ese no hay uno, hay miles, y que finalmente, bueno, por participación incluso ya de autoridades, pues no se soluciona, ¿no? Y que se permiten que se haya ejercido una violencia como es pues la de llevarse a alguien por la fuerza y sin su consentimiento, siendo menores de edad, y que finalmente resultan en una situación donde la familia, pues lo que más pues ya lo que quisiera, y desgraciadamente lo escuché a los papás,
ya no tienen ni siquiera la esperanza de encontrarla viva, ya nada más lo único que quieren es saber dónde está su cuerpo, sus restos, para ir por ellos. O sea, qué lamentable es eso, ¿eh? O sea, y eso nos da un panorama, pues, de lo que estamos viviendo, pero al final de cuentas todo volvemos a lo mínimo, que es por así referirme a un ámbito familiar, y que finalmente eh, esta problemática se va multiplicando y siendo multifactorial hacia toda la sociedad, y que termina con estos resultados, ¿no? Incluso de participación y de complicidad, de inactividad o delitos de omisión por parte de las autoridades, ¿no? Que deberían de ser, pues, todo lo contrario. Tenemos un comentario en el chat de Marisol Vargas Hernández que nos dice: en la institución en donde laboro constantemente hay casos de violencia familiar. Es un internado de niñas y salen con su familia el fin de semana. ¿Qué pautas o recomendaciones legales nos sugieren para tomar en cuenta en el protocolo que estamos elaborando? Tiene dificultades con su audio, pero nos pregunta: ¿hasta dónde podemos intervenir legalmente como institución donde los tutores legales no somos nosotros? Sí, acuérdense que toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, precisamente si hay violencia que se ejerza por los familiares a estos menores, tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. Entonces, sí se pueden tomar acciones. Desgraciadamente hay veces que caemos en el tecnicismo, y luego los ministerios públicos no quieren iniciar una carpeta de investigación o tomar una denuncia por estos hechos, pero toda persona que tenga conocimiento de un hecho ilícito tiene la obligación y tiene la facultad legal para ir ante el Ministerio Público y denunciarlo. Entonces, sí se puede. ¿Yo qué les recomendaría? Bueno, pues que a estos menores que ustedes tienen como institución, como un internado, bueno, hablar con ellos y hacerles de su conocimiento que finalmente no puedan y no deben de permitir ser violentados. No deben de permitir las ciertas conductas. ¿Y a qué conductas me referiría yo? Pues a las que los mismos menores más refieran, ¿no? Entonces, hacerles, y volvemos a lo mismo, estaríamos qué haciendo con estos menores, educándolos y diciéndoles que ellos tienen el derecho como niños. Acuérdense que también, bueno, hay leyes internacionales a favor de los niños que tutelan sus derechos a incluso hasta la felicidad, ¿eh? Entonces, ¿qué necesita un niño? Bueno, pues educación, formación, afecto, todo esto que va a conformar a un individuo y que lo va a hacer, que al final de cuentas lo va a formar como tal, y que va al final a tener una participación social, y que nos va a dar como resultado que, pues, precisamente que no se repita esto, ¿no? Entonces, si a los menores se les hace de su conocimiento en un término, en un lenguaje que ellos puedan comprender, de decirles que hay ciertas conductas que no pueden ser toleradas por ellos y que no son buenas, como es la violencia física, como es la cuestión incluso de abuso o violación, o tocamientos, o otra situación que puedan, por su misma edad, pues que no comprendan y que la permitan, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que estar implementando una parte de tiempo para invertirlo en hacerles ver a estos menores que sí es, ahora sí que sí, que no deben de permitir más bien, y que ciertas conductas pues los van a perjudicar y van a terminar afectándolos en su persona y en la cuestión emocional, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría a esta institución que tiene como que funciona como un internado, precisamente eso. Incluso a los papás también, eh, eh, que pudieran ustedes hacerles de su conocimiento todo esto, principalmente para que muestren y autoricen, porque hay veces que también nos metemos en una situación de este tipo de los padres luego no quieren autorizar que los niños oigan y escuchen ciertas cosas, pero que no son ilegales,
y que no podrían tener un efecto jurídico en contra de la institución por decírselos a los menores, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario o duda que tengan? Pueden activar su micrófono. Creo que la Ley General de Protección de la Ciudad de México, bueno, la Ley General de Protección a los Niños, la NMA, y de la Ciudad de México garantizan esa situación de derecho, de que los niños, atendiendo la convención, en su artículo 12 que señala que es de participación, ellos deben ser escuchados y deben ser atendidos en todo momento, porque el artículo 3 de la convención habla exactamente que por encima de todo derecho, el interés superior es el que marca su preferencia. Entonces, creo que ser omisos ante una situación de violencia, pues nos coloca en una situación también de cierta encubrimiento, ¿no? Entonces, tendríamos que ver el aspecto de así hacer la citación al padre para hacerle notar de esta situación que es contraria a sus derechos de los niños y a la atención apropiada de cualquier persona, y que consecuentemente tiene que entrar en una atención terapéutica para modificar esa conducta, o de lo contrario, se da la parte de la autoridad para que ella sancione ese comportamiento que tiene. Creo que es una situación que debe darse, en principio, por buscar esa situación de solución pacífica, pero también con la advertencia de que está sujeto a está premiado de que tiene ahí una situación de una violencia muy grave hacia su hijo o hija. Sí, así es. La legislación civil ha recogido todo y ha sido modificada precisamente por todos estos instrumentos que principalmente hay unos que nos vienen de fuera, hay otros que sí son creados aquí de manera local por nuestros legisladores, pero hay unos que vienen de fuera y que han derivado en la implementación de, por ejemplo, la ley de niños, niñas y adolescentes, la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y que todo estos instrumentos internacionales y que se han recogido por nuestros legisladores en la cuestión civil y en la cuestión penal también, finalmente buscan, particularmente la legislación civil busca eso, modificar las conductas a través de terapias, pero para eso también tenemos ministerios públicos en los juzgados, donde si la conducta es reiterada, bueno, se inicia ya un proceso de tipo penal derivado de lo que al inicio fue una cuestión de tipo familiar, ¿no? Entonces, no está por demás decir que sí el hecho de poder dedicar cierto tiempo las instituciones que, por ejemplo, las que tienen a su cuidado a los menores, de dedicar cierto momento, cierto tiempo como instancias infantiles, como internados, como escuelas, eh, cualquier órgano que tenga por lo menos esa guarda temporal de menores, bueno, dedicarle cierto tiempo a tratar de darles este tipo de información y de educación, y a los padres también. O habemos quienes ignoramos que ciertas conductas vienen siendo conductas que constituyen violencia, y hay veces que no las sabemos, pero al saberlas yo creo que van a cesar, y hay mucha gente que sí, les repito, logra en un proceso ya sea de tipo familiar, en un proceso de tipo penal, sí logran sanar esas situaciones que les generó un conflicto familiar y que derivó en una violencia algún miembro de la familia, sí lo logran sanar, pero volvemos a lo mismo, todo esto podría hacerse y se va a hacer o se va a lograr en mi experiencia educando y al educar vamos a prevenir también. Y ahí tenemos una última pregunta de Aurora Reina Flores, quien nos dice: cuando la madre tiene la guardia y custodia de los hijos, pero no cubre su rol de cuidador y proveedor, y minimiza a los hijos o hijas,
¿qué procede por parte del padre? ¿Él podrá solicitar la guardia y custodia de los hijos? Sí, sí, acuérdense que, miren, en cuestiones de tipo civil, hay dos juicios que se pueden, eh, no tienen una definitividad y ya no se pueden volver a juzgar, que es, siempre va a poderse hacer la cuestión de alimentos y la cuestión de guardia y custodia. Siempre se va a poder abrir si las circunstancias cambian en perjuicio de los menores. Sí se puede, a esto nosotros le llamamos si la madre tiene la guardia y custodia y no cumple con las obligaciones de crianza, porque así se tipifica en el Código Civil, si no cumple con ese rol de ser cuidadora y de ser educadora, que finalmente, aunque el padre no esté presente a lo mejor todos los días, pero también tiene ese rol cuando los menores tengan esa oportunidad de convivir con la otra pareja, sí puede, ¿qué podría o qué pudiera legalmente qué pudiera hacer la otra parte, ya sea el padre o la madre? Bueno, pues acudir ante el juzgado familiar de nuevo, con aquel juez que dio la guardia y custodia en su momento por ejemplo, a la madre, a acudir y decirle que no se está cumpliendo con el rol que se tiene que tendría que hacer la madre de ser, de cumplir con las obligaciones de crianza y que finalmente, bueno, pues que ¿cómo se puede acreditar esto? Bueno, pues para esto existen, eh, no es una prueba como tal, pero en un juicio no es ilegal, es legal, el juez tiene la obligación y tiene la facultad para poderse allegar todos los elementos necesarios para poder tener una amplia, un panorama y poder decidir y juzgar sobre una situación de este tipo. Entonces, a los menores sí se les escucha, obviamente se les cuida porque hay por lo mismo de su condición de ser menores de edad, pues se les acompaña con una psicóloga, con una trabajadora social, con una representante del DIF, para que estén presentes y para que al menor, en una plática muy amena, muy a su nivel, el juez o el juzgador pueda interactuar con ellos y preguntarles situaciones de tipo cotidiano, cómo se llevan a cabo en el seno familiar de quien, ahora sí que de quien están bajo su cuidado, o sea, cómo se lleva, cómo lo cuida la mamá, cómo se lleva con el papá, si la mamá le habla mal al papá, perdón, a los hijos del papá, si la mamá está siempre al pendiente de ellos, quién les da de comer, quién lo lleva a la escuela, cosas de ese tipo, y sí tienen la oportunidad de hacer un cambio de guardia y custodia, principalmente para beneficio de los menores. Ok, una última participación, ¿o quiere que cerremos, Claro. licenciado? No, claro, adelante con la Adelante, la última participación. ¿Sí? No, yo nada más era dar las gracias por la respuesta que me dio. Gracias. Gracias a ti, Aurora. ¿Alguien más? ¿Alguna última intervención? No, nada más agradecer igual la participación y la ponencia del licenciado Juan Manuel. Ok, licenciado, no tenemos ninguna otra participación, algún comentario extra que quiera. Pues igualmente agradecerles y decirles que lamentablemente no quise manejar esto con tecnicismos legales porque finalmente, bueno, los procedimientos están en la ley, pero sí lo que procuré o quise con ahora sí que con esta intervención es precisamente que más que otra cosa, porque finalmente las leyes pues están ahí a la mano de todos nosotros, ya sea impresas o a través del internet, pero que nos diéramos cuenta que esta situación de una u otra manera viene desde el origen de nuestro seno familiar y la cuestión procedimental, bueno, pues también ahí está y se ejerce, pero a mi punto de vista personal y profesional, bueno, pues que todo esto se puede prevenir
una educación, una reeducación incluso también de nosotros como adultos. Ok, muchas gracias, licenciado. No, ¿Me al va a permitir contrario. compartir la pantalla? Claro. Para hacer entrega de este agradecimiento a nombre de la Junta de Ciencia Privada al licenciado Juan Manuel Torres Vargas por la impartición de la plática de violencia familiar. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, yo les agradezco a todos ustedes. Igual agradecemos la participación de cada una de ustedes en este webinar. Agradecemos también el apoyo de la licenciada que estuvo apoyando al Muchas licenciado gracias. Juan Manuel. Pues bueno, que tengan excelente tarde. No olviden enviar sus fichas de inscripción firmadas al correo jparede@jap.org.mx. Igual les recordamos que deben de contestar la evaluación de satisfacción que viene en la liga de acceso a este webinar. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, igual, buena tarde a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, les agradezco la información, estuvo muy amena, el tema es muy extenso, pero agradezco mucho su atención. Gracias a ti, Aurora. Muchas gracias, don Jorge, muy amable. Por ahí se Nada. mandan. Hasta luego. Buenas tardes. José Vallejo. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde.